Muy buenos días, el tema de hoy es acuerdos. Quiero que miremos 4 puntos en los cuales es importante que usted y yo tengamos en cuenta estos acuerdos para con Dios. Primero, que esos acuerdos tienen que nacer del corazón. Del corazón quiere decir que yo estoy dispuesto a hacer esos acuerdos con Dios, no con el hombre. Acuerdos en los cuales implica un cambio, una formación en mi vida, pero un acuerdo en el cual yo deseo, anhelo, quiero cambiar y quiero demostrar que yo puedo hacer ese cambio, esa transformación a la luz de las Escrituras, pero hacer ese compromiso con el Señor en el cual quiero ver cambios en mi vida para que muchas personas vean el reflejo a través de esos cambios, esos acuerdos que yo hago con Dios, pero que no tanto que yo liga a otras personas, estoy haciendo un acuerdo con Dios o hice un acuerdo con Dios en tal cosa o en tal situación. No, que los demás lo vean, pero que los demás lo vean en el reflejo con mis acciones, pero que también que sea el Señor obrando a través de mi vida, pero llevándome esa sabiduría, esa inteligencia, ese conocimiento de cómo obrar acorde a esos acuerdos. Quiero que miremos el primero de estos acuerdos que está en la lengua. El primer punto es la lengua, que mis palabras me delatan o me muestran hacia los demás cómo realmente soy yo. Si realmente en las palabras que yo hablo hay un cambio o sigue siendo todavía el viejo hombre obrando en nuestra vida. Esto está en Proverbios 18:21. Dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Aquí lo que nos habla el proverbista es que a través de nuestra boca usted habla sabiduría, habla inteligencia, habla entendimiento, habla conocimiento a la luz de las Escrituras, o habla el hombre, su conocimiento, sus cargos, sus rangos, sus títulos, sus estudios, cómo lo ha logrado, cómo ha logrado surgir en medio de una sociedad convulsionada o en medio de una sociedad la cual exige que cada vez usted y yo nos desempeñemos en altos cargos, altos rangos, dependiendo del estudio. Por eso, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué declaramos a Dios? ¿Qué confesamos a Dios? ¿Será que nuestra lengua confiesa palabras de bendición o palabras de maldición? Ya que puede ser la fuente de vida, de muerte o de bendición, de maldición, según como usted y yo la estemos usando. ¿Cómo estamos usando la lengua? ¿Será que la estamos usando para bendecir o para maldecir? ¿Será que la usamos realmente como el Señor nos enseña acorde a las Escrituras, o realmente la usamos como nos conviene y como en el entorno que nos movemos? Por eso, como dice el apóstol Pablo en Efesios 4:29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y esa palabra que debe salir debe ser una palabra de edificación, formación, renovación y restauración hacia las demás personas, que los demás lean en cómo usted y yo estamos hablando, expresando, obrando, actuando en determinadas situaciones y circunstancias, no solamente cuando nos rodeamos de personas temerosas de Dios o cuando estamos en la iglesia. No, es como usted y yo obramos y hablamos en ese entorno. Por eso aquí nos dice: ninguna palabra corrompida salga a nuestra boca. Puede que muchas personas nos conozcan a usted por cristianos, como que vamos a la iglesia, como que vamos y nos ven en la iglesia adorando, alabando al Señor, y piensan: bueno, esta persona se ha cambiado. Pero cuando se reúnen con nosotros o nos piden una consejería, una orientación, o nos tocan algún tema, ¿será que salen palabras de edificación o palabras de destrucción? ¿Qué palabras estamos usando? El siguiente punto es no tomar nada personalmente. Nada en lo que usted y yo nos digan o hablemos, no lo tomemos personalmente, porque hay personas que lo toman personalmente y no se dejan formar ni poder ser guiados por otros, sino porque ya tienen su propia opinión y creen que están obrando bien acorde a ese pensamiento, a esa situación que están viviendo. Por eso, como lo dice el Señor en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y es que precisamente usted y yo no debemos temer a lo que nos digan los demás, porque hay personas que nos afligen de pronto con palabras: es que usted ahora no se le puede decir nada, ya no se le puede invitar a tomar un trago, no comparte con la familia, no comparte con los amigos un fin de semana porque su religión no se lo permite. Bueno, muchas cosas que el enemigo usa a una de las personas más cercanas para que usted y yo nos sintamos mal, y no tomarnos todo tan personalmente, como tan a pecho, como dicen algunos. Por eso es que el Señor nos quiere enseñar a usted y a mí que debemos obrar acorde a lo que el Señor nos enseña a la luz de las Escrituras, pero es poder obedecer lo que el Señor dice. Por eso, como lo dice en Juan 17:22, dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, el Señor Jesucristo mismo dijo que la misma gloria que Dios le dio a Él, el Padre, a Jesús, la impartió sobre sus discípulos. Pero a raíz de que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y que lo seguimos a Él, queremos ser sus discípulos, esa misma
misma gloria viene sobre nosotros y podemos empezar a obrar acorde a lo que el Señor quiere que usted y yo actuemos y obremos para cada circunstancia. Y es por eso que debemos hacerlo acorde a lo que el Señor nos enseña. El siguiente punto es que usted y yo no debemos hacer suposiciones. El hacer suposiciones es que hay veces creemos lo que dicen, yo creo que esta persona está pensando esto de mí, yo creo que esta persona habló tal cosa de mí, y nos dejamos guiar y llevar por las emociones, los pensamientos, de pronto por lo que a veces como que nos queremos pensar o creer. Por eso, como dijo el Señor Jesús en Mateo 7, 1 y 2, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serán medido. ¿Con qué usted y yo estamos midiendo a los demás? ¿Será que juzgamos a los demás con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que escuchamos, cuando ni siquiera hemos entrado en una conversación con cada una de estas personas y juzgamos a la ligera? Y hay veces creemos que estamos obrando bien. Por eso no debemos juzgar con suposiciones, debemos juzgar con la palabra, pero también con la oración, pero también mirar la misma cara de la persona, porque hay veces intentamos guiar a una pareja y como que escuchamos solamente una versión de la pareja y no escuchamos la otra y nos dejamos guiar solamente por esa versión, cuando debemos escuchar las dos versiones para saber cómo orientarlos y guiarlos, no llevarnos por suposiciones, ya que usted y yo no debemos fiarnos por nuestra propia opinión, sino que consultemos primeramente a Dios, que nos habla la palabra, qué nos dice el Señor, cómo estamos obrando usted y yo, si lo que realmente usted y yo estamos pensando, si es así o no es así, o realmente es que el Señor quiere llevarnos realmente al conocimiento de Él, no al conocimiento de cada uno de nosotros o lo que vemos o lo que escuchamos de los demás. Por eso, como lo hizo el proverbista en Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y la dirección sabia es en el conocimiento de la palabra, la revelación de la palabra, pero también entrar en ese tiempo de oración, clamor, intercesión delante del Señor para poder entender esa sabiduría, entendimiento, cómo hablar, direccionar a otras personas. Pero cuando habla la multitud de consejeros es reunirse uno con personas sabias, personas temerosas de Dios, pero también personas conocedoras de la palabra, personas de testimonio, que usted y yo veamos que sean realmente personas que han sido transformadas, renovadas por la palabra de Dios, no solamente por lo que usted y yo de pronto creamos o obramos acorde a lo que usted y yo vemos. No, es como el Señor nos viene hablando a usted y a mí y cómo podemos entenderlo a la luz de las Escrituras. Siempre debemos mirarlo cómo estamos hablando acorde a las Escrituras para poder guiar a otros. Como dijo el mismo Señor en Mateo 5:37, por eso ha vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. O sea, ni ponernos a favor de estas otras personas, ni tampoco en contra, ni mi opinión personal yo creo que sería esta, no, qué es lo que nos habla el Señor en la palabra y cómo podemos guiar y orientar a esa persona para que realmente pueda ser reformada, retransformada y pueda ser guiada y direccionada, no por sus posiciones, sino lo que nos dice la palabra, pero también llevar una palabra para que esa persona pueda entender y conocer cómo es que el Señor quiere obrar acorde a la circunstancia o situación que está obrando. Pero también el otro punto es que usted y yo hagamos siempre nuestro máximo esfuerzo, y ese máximo esfuerzo tiene que ver en que usted y yo nos debemos esforzar con clamar, orar, interceder delante del Señor, pero también entrar en tiempos de ayuno para poder conocer, entender los misterios, los designios del Señor a la luz de las Escrituras con la dirección del Espíritu Santo. Por eso, como lo dice en el libro de Colosenses capítulo 3, verso 23. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Mire que aquí es tan importante que usted y yo tengamos en cuenta que no es que pensemos siempre en agradarle al hombre. Tenemos que agradarle primeramente a Dios, porque nada sacamos con que usted y yo le agrademos al hombre, porque es que esa persona le voy a caer bien, porque le voy a decir esto, que yo creo que le va a caer bien a esa persona. No, ¿qué dice el Señor a la luz de las Escrituras? Pero que todo sea direccionado por el Espíritu Santo y como el Señor quiere que lo hagamos. Dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. O sea, que no sea una carga, no sea una obligación, es que me toca y ahora esta persona está. Mejor no lo hagamos, mejor no le demos la orientación, mejor no le digamos nada, porque no lo estamos haciendo como para el Señor, sino para agradar al hombre. Por eso debe haber un esfuerzo, y ese esfuerzo es que lo que yo quiero buscar y conocer de lo que el Señor quiere hablar a mi vida, qué es lo que el Señor quiere decirme y cómo yo puedo hablarle a esa persona, cómo puedo direccionarla para cómo debe obrar y actuar en esa persona, cada situación, cada circunstancia que esté viviendo o esté pasando, o que necesita una dirección, una consejería en cada situación. Por eso, como lo hice en Tesalonicenses 5, 16 al 18, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, que a usted y a mí no nos encuentren amargados, aburridos y como que le van esa cara de limón, como dicen algunos. ¿Y cómo le voy a pedir una orientación? ¿Cómo le voy a pedir una dirección a esta persona si mire cómo viene, todo aburrido, acongojado, oprimido y tiene como esa cara de aburrido?
rápido, no, yo mejor como que no le digo nada. Ahí no podemos orientar ni guiar a nadie, ahí solamente podemos esperar en el Señor. No, ahí para eso el Señor nos quiere guiar y orientar a usted. Estás siempre gozoso, sudarás sin cesar, da gracias en todo porque está la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hoy le clamo, le pido al Señor que usted y yo entendamos estos acuerdos, pero que lo pongamos en práctica a la luz de las Escrituras y la dirección del Espíritu Santo.